ponerse en sus pies. Vamos a abrir la Biblia en Éxodo capítulo 14, versículo 1 en adelante. Gracias, Ministerio de Alabanza. Los niños, no sé si ya salieron, deben salir. Todos los niños, todos los peques de 4 a 11 años. Historias muy conocidas, pero que no han menguado en el consejo ni en el poder que emanan de ellas. Éxodo 14:1. Quisiera culminar o que usted leyera lo que falte hasta el versículo 22 para que pueda entender la historia. Dice de la siguiente manera, Éxodo 14:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Versículo 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y número 4. Y yo endulceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y usted en su casa lee hasta el 22, que hablaremos de esta historia. Padre, te bendecimos, te damos gracias por tu amor y tu paz. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en tu casa. Sabes, estamos aquí porque te necesitamos en gran manera. Y sabemos que tú, Señor, tú no nos echarás fuera. Gracias por la vida de nuestros amigos, hermanos, hermanas, que tú has traído en este lugar para adorarte y para bendecir tu nombre. Ahora te rogamos que hables a nuestro corazón, que llene nuestra vida, Señor, para que seamos edificados, consolados, exhortados y podamos hacer tu obra. Ayúdame, en que soy vaso de barro en tus manos. Amén y amén. Ocupe el asiento, por favor, hermano, dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. A ver, dáselo fuerte, las palmas al Señor Jesucristo. Decía el viernes, es bueno estar en casa. Donde quiera que anda uno, extraña en la casa, y gloria a Dios que nos llevó y nos trajo con bien. Al Señor sea la gloria. Hermanos, vamos a hablar bajo el título Las tormentas del desierto. ¿Cómo se llama, hermano? Las tormentas del desierto. Bendito el nombre de Jesús. ¿Y quién no ha leído esta historia? Una historia de poder, de gloria, que el Señor ha permitido que se escriban en estas páginas sagradas, con el propósito de que nosotros cobremos ánimo y miramos y comprobemos que el Dios que nosotros servimos es un Dios todopoderoso, es un Dios todo maravilloso. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Todos conocemos que el pueblo de Israel estuvo esclavo ¿por cuántos años, hermano? Más de 400 años esclavos. Hicieron hijos, nacieron, murieron, se levantaron generaciones siendo esclavos. Pero Dios había prometido traer libertad. Después de 400 años Dios cumple su palabra y le dice al pueblo de Israel: ya es tiempo de la libertad. Dios levantó al caudillo Moisés de una manera poderosa. Y todos sabemos el proceso, las plagas, etcétera, etcétera, todo lo que surgió para que alcanzaran la libertad. Pero por fin la historia esta que leemos, esta parte, nos habla de que el pueblo fue liberado. Y el pueblo iba contento y alegre. A ver, ¿cuántos de aquí están contentos porque Dios los libró del pecado y de la muerte? Iban cantando alabanzas, imagínense por el camino cómo iban. Ahora dice la Biblia que todos los egipcios les dieron bienes a los hebreos para que no sufrieran, hermanos, en el camino. Dios hizo que les dieran de todo, oro, plata, bronce, de todo iban
enriquecido. ¿Cómo usted mira esta escena tan especial? Libres, ricos, hermanos, y contentos porque iban con sus generaciones a salir de la esclavitud. Más de 400 años, imagínense. Era, hermanos, por lógica, era un día de algarabía y de gozo, de un estrépito tan maravilloso. Desde el más pequeño hasta el más grande, amén, iban gozosos y alegres, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Y el propósito de Dios empieza y le dice, miren, le dice a Moisés, guíalos a enfrente del Mar Rojo, ahí quiero que vayan y acampen. Pues como todo era algarabía, nadie se percató de que a donde iban era un lugar sin salida. Existían aproximadamente 3 o 4 caminos que los iban a hacer rodear el desierto y no tenían que enfrentar el Mar Rojo, pero Dios precisamente los llevó hacia un callejón sin salida. Qué tremendo es nuestro Dios, o qué maravilloso es nuestro Dios, que hay veces que hace cosas que ni siquiera pensamos de que cómo es posible que Dios me haya metido en esto. Pero Dios siempre tiene el control de las cosas. Y estando ellos ahí celebrando, llegaron, extendieron sus tiendas, sacaron los asadores, carne asada, gloria al Señor, tortillas de harina o de maíz, refrescos, agua de horchata, melón, sandía, lo que usted quiera. Era una fiesta maravillosa. Y enfrente del mar, pescando, nadando ahí en el mar, todo era espectacular, lleno de alegría y algarabía. Pero de repente empezó a suceder algo muy terrible. ¿Qué dice la historia? El faraón y sus siervos se pusieron a pensar, ¿qué es lo que hemos hecho? Ahora, ¿quién nos va a trabajar? ¿Quiénes van a ser nuestros esclavos? Pero Dios dice, Dios había puesto en endurecer el corazón de Faraón para que el pueblo de Israel y el pueblo egipcio conocieran quién era Jehová de los ejércitos. Propósito para conocer el poder de Jehová de los ejércitos. No era casualidad, no fue un accidente, no fue algo que no fue pensado o bien calculado. Cristo estaba a punto de mostrarle a una generación de esclavos que el poder de Jehová era mucho mayor que todo faraón, que todo ídolo que existía en aquel tiempo, en aquella tierra. Jehová estaba a punto de hacer que el hombre conociera la gloria divina de él. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Pero déjeme vuelvo a la fiesta. Oiga, qué bonito es cantar a Dios y adorar a Dios cuando todo está bien, ¿verdad? Oiga, hay dinero en el banco, tenemos la casa pagada, los vehículos pagados, hermanos, tenemos salud, nuestros hijos tienen carreras, etcétera. Todo está muy bien. A ver, diga, muy bien. Especial. Oiga, y empezamos a cantar, ¿verdad? Y nos gozamos. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, y todos alegres. Usted sabía que los adoradores no son hechos en los avivamientos. Tampoco los adoradores son hechos en tiempos soleados y buenos, ni tampoco en periodos de victoria y salud. Los adoradores no son hechos cuando ellos ven al enemigo huyendo y puesto a la fuga. La verdad es que los adoradores de Dios son hechos durante las noches de tormentas. Por lo tanto, en medio de las tormentas, ahí se mira nuestro carácter, de cómo nosotros determinamos nuestra adoración a Dios. Vuelvo a decir, el pueblo estaba
y danzando, tocando el pandero, y todos haciendo la obra perfecta, porque toda la libertad había llegado a su corazón. Pero de repente, alguien puede decir, pero de repente surge una tormenta en el propósito de Dios. Se levanta una tempestad oscura, y aquel que los había libertado dijo: no es posible, no pueden ser libres. Si sufrieron más de 400, todavía les quedan otros 400. Padre Cristo, es lo que pensó el enemigo, y dijo: aleluya, subámonos a los carros de acero. Más de 600 carros de acero, de a caballo. Dijeron: iremos, los tomaremos y los regresaremos, para que sigan siendo esclavos, para que coman como esclavos, para que piensen como esclavos, para que duerman como esclavos. Pero Cristo había dicho: nada de lo que yo hago libre vuelve a ser esclavo otra vez. Todo aquello que yo liberto, entonces tiene que florecer, tiene que avanzar. Alabado sea el nombre de Jesús. Oiga, y Dios empieza a hacer algo maravilloso. El Señor puso a Israel en una situación imposible. Ya los había libertado. Él sabía que había más de 400 años, que muchos habían perecido siendo esclavos. ¿Por qué no lo llevó por el camino correcto? ¿Para qué lo llevó enfrente del Mar Rojo? Sabemos el propósito. Dos razones. Primero, fue que Dios, Él fue el que los dio. Y les dijo: y acamparéis junto al mar. Fue también Dios quien endureció el corazón del faraón. Como que ese Dios que tenemos, como que no nos saca de órbita, dijo por ahí. Primero el Señor nos dice: seré glorificado en el faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Segunda razón, Dios deseaba que su pueblo entrara a su próximo viaje por el desierto como adoradores. O sea, quería en la tierra prometida gente que le adorara en las buenas y en las malas. Paz de Cristo. Y por lo tanto, ahí se iba a probar los corazones de los hombres. Dios no deseaba murmuradores ni quejumbrosos, sino verdaderos adoradores. Él había designado a Israel como su herencia, el pueblo que representara sus propósitos eternos en la tierra. Por lo tanto, ellos deberían de ser ejemplos vivientes de su fidelidad hacia su pueblo. Tenían que ser gente verdadera, porque Dios llevará a su morada eterna a puros adoradores en espíritu y en verdad. Es lo mismo que estamos surgiendo en el proceso. Bendito el nombre del Señor. Imagínense la escena: Israel acampando enfrente del Mar Rojo. El pueblo había levantado sus tiendas, estaban regocijados por la libertad. Dios los había quedado fuera del horno de hierro de Egipto, y ahora ellos se gozaban con el primer sabor de la libertad. Estaban disfrutando la miel de la libertad. Escuchaban gritos por allá, un padre y una madre: al fin somos libres. ¿Qué hubiera sido si nuestros antepasados hubieran mirado este día? Algunos lloraban de alegría, y todo era maravilloso, cánticos de esperanza, de gratitud. Pero algo estaba sucediendo. De repente alguien empezó a gritar. En medio de las alabanzas y del gozo, alguien se escuchó una voz que hizo retumbar los tímpanos de aquellos hombres. De seguro un escalofrío empezó a recorrer sus cuerpos y sus mentes fueron turbadas. Donde se celebraba la libertad, ahora venía alguien gritando: la libertad está a punto de terminar. Lo que Dios los ha bendecido, alguien viene a robarlo. Vinieron ráfagas de viento, aleluya, y una tempestad grande que empezó a
poner duda en el corazón de aquellos que habían sido libertados. Hombres que venían en 600 caballos de hierro para volver no solamente a cautivar sus cuerpos, sino a cautivar sus corazones y sus mentes. Ellos creían que todo iba a terminar y empezó, dice el pueblo de Israel, empezó a clamar a Jehová. No, pero la historia dice, no empezó a clamar a Jehová para adorar a Jehová. No, empezó a gritarle a Jehová, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir al desierto enfrente del mar? Mejor nos hubiera sido seguir trabajando como esclavos. Fíjese nomás, la mentalidad que todavía llevaba. Todavía iban pensando en la esclavitud. Si sabías que esto iba a suceder, nos hubieras dejado allá. Y van con Moisés, oye Moisés, tú eres el culpable. Y Moisés dice, y al escuchar todas las quejas del pueblo, clamó a Dios. Dios, mira lo que está sucediendo. Usted cree que Dios no sabía. Y le dijo Jehová a Moisés, ¿por qué me estás molestando? Le voy a parafrasear la historia. ¿Por qué me estás molestando, Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que traía Moisés en su mano? Una vara. Toma la vara y extiéndela en medio del mar rojo y las aguas se abrirán. Y empezó el proceso de Dios. Pero ahí no para todo, paz de Cristo. Algunos creemos que nomás Moisés extendió su vara y el agua se abrió y rápidamente pasaron. No. El ejército venía en el día tras el pueblo de Israel. Cuando Moisés empieza a hablar con Dios, la noche había caído. Y Dios le dice, extiende tu mano. Y dice, y de repente cuando extendió su vara, una tormenta grave vino sobre aquel, aleluya, momento y sobre aquel lugar. Una tormenta vino y tinieblas y oscuridad vino sobre ellos, paz de Cristo. Pero ellos tenían algo poderoso, el pueblo de Israel. Tenían una nube, paz de Cristo, una nube y una columna de fuego. ¿Para qué servía la nube? Luz. ¿Para qué servía la columna de fuego? Para que no era la calefacción que traía y la luz. Mejor que la LED, paz de Cristo. Y dice, y cuando vino la tormenta, aquella nube que iba enfrente de ellos, porque el ángel de Jehová estaba acampando enfrente de ellos. Dice, y el ángel se movió para la retaguardia, para la parte de atrás, y juntamente con él la nube que venía guardando al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que hizo Jehová? Dice que por medio de la nube que se puso entre el enemigo y, aleluya, entre el pueblo, el enemigo no podía mirar al pueblo de Israel. Cegó su visión del enemigo. No pudieron mirar lo que estaba sucediendo. Alguien alabe el nombre de Jesús. Hubo oscuridad para el enemigo, ya no los miraba. Ya no alcanzaban a ver lo que estaba sucediendo, porque el ángel de Jehová se había, aleluya, puesto enfrente del enemigo, porque Dios es el que pelea la guerra por nosotros, porque Jehová es el que nos sacará adelante, sea aquí, dijo el apóstol Pablo, o sea allá. Él nunca nos va a abandonar, Él nunca nos va a dejar. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo por eso quiero adorar su nombre. Yo lo adoro, aleluya, a un Dios que no tiene poder.
que a pesar de que el enemigo no alcanzaba a mirar al pueblo, dice que se escuchaban las voces y gritaban los egipcios: en cuanto amanezca, estarán una vez más de vuelta en Egipto. No celebren tanto, porque la libertad se ha acabado. En cuanto llegue la mañana, serán nuestros otra vez. Mire, y escuchaban. Y dice, y el cuerpo del Señor, el pueblo del Señor estaba, hermanos, con miedo. Y la tormenta empezó a arreciar en las tinieblas. Imagínense aquellas tiendas de campaña. Empezaron a sufrir las consecuencias. Pero el viento, la tormenta tenía un propósito. Y dice, llegaron los vientos poderosos y empezaron a abrir, aleluya, el mar en dos partes. Es lo que Dios hace en medio de la tempestad. La tempestad no es, aleluya, la calamidad de Dios para el hombre. La tempestad no es la crueldad de Dios, sino que es el propósito de Jesucristo para podernos enseñar que Él tiene autoridad sobre todas las cosas, sobre todo principados, sobre toda muerte de maldad, sobre lo visible, sobre lo invisible. Él creó todas las cosas. Si alguien no le puede alabar su nombre. Y viene el Señor y le dice a través de Moisés: pueblo de Israel, hagan estas tres cosas, porque yo me voy a encargar de hacer lo demás. Número uno, no teman. Alguien puede decir no teman. En medio de la tormenta, imagínense lo que le dijeron: no tengan miedo, no pasa nada. Y luego el tornado ahí a una cuadra de su casa. Usted no tenga miedo, todo está bien. Y nomás la casa se mueve. Jehová diciendo no temas en medio de la tempestad. Número dos, estás firme, pueblo. Estás firme, ¿no? Que sus pensamientos se concentren en lo que Dios está haciendo. Y número tres, ustedes miren con sus ojos que yo traeré salvación a todos vosotros. No temas, estás firme y mira lo que Dios va a hacer. Es lo que Dios le dice al pueblo: bendito el nombre del Señor, porque yo, dijo Jehová, pelearé por vosotros. La oscuridad cayó sobre el campamento. Esto fue el principio de la noche tormentosa, pero también era el comienzo de la obra sobrenatural de Dios. Que todo está bien en nuestra vida. De repente se levanta la tormenta en nuestros corazones. Pero qué maravilloso que el adorador empieza a escuchar la voz de Dios. Como dice por ahí, don't worry, everything is fine, it's okay. Todo está bien. El pueblo tenía que confiar, no le quedaba otra alternativa. Escuchando las voces del enemigo, pero lo sobrenatural se estaba moviendo en el reino de Dios. La nube estaba guardándolos. La tormenta no estaba para terminar con ellos, sino para bendecirlos. La tormenta para bendecirlos. Imagínense. En la lógica de nosotros es: si las cosas no están bien, ya no sigo más. Pero si Diosito me cumple el milagro, que si Diosito hace esto, entonces sí yo alabo al Señor. Y dice Dios: no, yo no trabajo así. Yo primero quiero escuchar y ver adoración, y luego empiezo a bendecir. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él, ¿qué va a hacer? Concederá la petición de vuestro corazón. Levante la mano
que creen que es fácil adorar a Dios. Oye, si no tienes economía, ¿adorarías a Dios igual? Si no hubiera salud, ¿adorarías a Dios igual? Y si todos se abandonaran, ¿adorarías a Dios igual? El pueblo de Israel dijo, nos hubiéramos quedado como estábamos. Recuerden, no había fe en ellos. Ellos solamente conocían los dioses de Egipto. No conocían al verdadero Jehová de los ejércitos. Solo Moisés, Aarón y su familia. Los demás se habían olvidado. Algunos que otro anciano que existía. Se acordaban de la promesa de Dios. Por lo tanto, Dios tenía que mostrarles su poder para que ellos fueran adoradores de su espíritu. ¿Qué posible razón tuvo Dios para que permitiera que esta terrible noche aconteciera? ¿Cuánto no hemos cuestionado a Dios? ¿Por qué? Why me? ¿Por qué a mí? Yo creo que en algún momento decimos, como dijo aquel profeta, si yo he sido mejor que mis padres. Me pongo a meditar, mis padres no. Mis padres sirvieron al Señor Jesucristo. Ahora mis abuelos, tatarabuelos, no sirvieron a Jesucristo. La gente que no conocía y no temía a Dios. Y a veces cuando viene a nosotros dice, ¿por qué nosotros? Y otra gente que no hace lo correcto, ellos son los que merecen las tormentas, pero las tormentas de Dios, las tormentas de Dios son procesos para reafirmar nuestros pasos y conocer la grandeza del Espíritu Santo. Había una sola razón: el Señor estaba haciendo adoradores. Hay un himno antiguo. A ver, véngase, hermano Agustín. ¿Se acuerdan? Bueno, nuestros hermanos de trance se van a acordar. Cántico celeste. ¿Se acuerdan? En tu ser un dulce canto gozarás de alegría cada día. Aunque pruebas y tristezas encontrarás, en tu ser un dulce canto gozarás. Y luego empieza a decir, cántico celeste en la noche tendrás en tu corazón. Aunque en aflicción, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor, aleluya, es mejor, hermanos, cantar. Alguien puede palmear sus manos al Señor. A ver si nos acordamos. En tu ser un dulce canto entonará de alegría cada día. Aunque pruebas y tristeza encontrarás, en tu ser un dulce canto entonarás.
momentos difíciles. ¿Cómo yo voy a estar sonriendo cuando todo está mal dentro y fuera de mí? ¿Verdad que suena ilógico, hermano? Pero la diferencia es que cuando uno conoce a Cristo y tiene a Cristo en su ser, en su alma, Dios es el que transforma el llanto en alegría, el lamento en danza. Dios hace la hora perfecta y nos dirán nuestros amigos, miren lo que está diciendo este pastor. Y aunque todo esté mal, yo tengo que adorar y servir a ese Dios llamado Jesucristo. Es que hemos entendido que las tormentas que vienen a nuestra vida, por más grandes que sean y más tinieblas haya en ellas, nosotros contamos con el Dios Todopoderoso, con el Dios que guarda nuestra vida y nuestra alma. Y si Dios hace lo que Él quiere y decide hacer con nosotros lo que Él quiere, somos de Él. El apóstol Pablo dijo, y si vivimos, y si ya no vivimos, entonces ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos que seguir adorando el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Fue ahí en tierra seca, en medio del Mar Rojo, que Dios buscó formar a los adoradores de su pueblo. Es allí donde Dios trabaja con nosotros. No tenga miedo, hermano, hermana, amigo, amigo. Si tú viniste en esta hermosa día a este lugar, es porque Dios te quiere mostrar que Él puede ayudarte. Si tú confías en Él. Porque para que Dios obre, tenemos que rendirnos a Él, confiar en Él. Has confiado en mucha gente. Has confiado en los dioses de tus padres. Has confiado en la suerte. Has confiado en los 800 amigos de las redes sociales que te dan like, pero después la haces. Has confiado en el brujo mayor, en el hechicero. Has confiado en la Santa Muerte, que de santa no tiene nada porque ya fue vencida en la cruz del Calvario. Te han dicho que el dinero es la felicidad y el único que te sacará adelante, y has confiado en Él y has trabajado tanto y tanto que ya la salud se está perdiendo, pero nada de eso ha funcionado. Pues déjame decirte que esa tormenta que estás atravesando, hay alguien que tiene la autoridad para calmarla y enseñarte su gloria, y su nombre es Jesucristo. Ese es el Dios que adoramos en este lugar. Es el Dios que servimos a estos que ves ahí a tu lado. Sí, algunos fuimos, aleluya, gente que no conocía de Cristo. Nuestros padres nos heredaron un camino equivocado. Nosotros vivimos conforme a nuestros pensamientos, pensando que la íbamos a lograr. Alguien dijo, emigraré a la gran nación y la vida será totalmente diferente allá. Pero resulta que ha sido todo lo contrario. En vez de que las cosas sean mejor, el hombre se ha hundido más en las tormentas, en las tinieblas. Pero hay buenas nuevas en este hermoso día. Jesucristo está aquí para alumbrar tus ojos y tu camino, para sanar tu corazón, si tú así lo deseas. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo que Dios hace, nadie lo puede hacer. Ni las lágrimas de tu papá o tu mamá, ni las mandas que has prometido han podido cambiar tu corazón, ni tampoco ninguna prisión, por más dura que sea, por más reglas que haya, han podido entrar y cambiar los pensamientos del hombre. Pero hoy, en este hermoso día, Jesucristo te dice, yo así como salvé y le mostré al pueblo de Israel mi poder, te lo puedo mostrar a ti. Aunque no lo miras, aunque no se toca, pero se siente. Alguien alabe el nombre de Jesús. Y lo que estás viviendo y lo que te ha traído a este lugar ha sido con un propósito, para Dios mostrarte su amor y su poder. Quisieras tú conocer a ese Dios, el Dios de Moisés, el que lo guió en medio de la tempestad, el que nos ha guiado cada uno de los que estamos aquí y nos libró de
del pecado y de la muerte, el que nos da las fuerzas para avanzar en medio de cada tempestad. Quisieras tú conocerlo, y aleluya, para que Él pueda entrar en tu corazón. Yo te pido que sigas buscando al Señor. Si es la primera vez que has venido, si es la segunda o ya tienes muchas veces que has venido, no dejes, porque Cristo está cercano para poder cambiar tu entorno. Alábele que Él vive, hermano, hermana. Glorifíquele porque su presencia se mueve en nuestros corazones. Alabado el nombre de Jesús. Por lo tanto, un verdadero adorador no es alguien que danza después de la victoria. Un adorador no es la persona que canta alabanzas a Dios una vez que el enemigo ha sido vencido. Esto fue lo que hicieron los israelitas. Cuando miraron la victoria, entonces alabaron a Dios. Una vez que llegaron al otro lado, cantaron y danzaron, alabaron a Dios y enaltecieron su grandeza. Sin embargo, después de 3 días de la fiesta, vino la tempestad y aquello empezó a cambiar. Pero hoy Dios nos habla y nos dice que un verdadero adorador es aquel que ha aprendido a confiar en Dios en la tormenta. A ver, diga, en la tormenta. No quiere decir que siempre vamos a estar sonriendo. No quiere decir que no vamos a llorar. Mire, vamos a llorar, pero Cristo jugará nuestras lágrimas. Esa es la diferencia. Que Dios nos guiará para hacer las cosas correctas y nos sacará hacia adelante. Un verdadero adorador es aquel que ha aprendido a confiar en Dios en la tormenta. La adoración de estas personas, de un verdadero adorador, no es solo palabras, sino un estilo de vida. Es un estilo de vida. Su alma está en reposo en todo momento, porque su confianza está puesta, en la fidelidad de nuestro Dios. Él no tiene temor del futuro. Él no le tiene miedo al futuro. A ver, levanten la mano aquí los que le tienen miedo al futuro. Cuando Cristo está en nuestra vida, el futuro, yo digo, es un bono extra. Lo que haga Dios, bendito sea su nombre. Es algo poderoso y maravilloso. Por lo tanto, confiemos en Dios. Hermano, hermana, confiemos en Dios. No quieras, dijo alguien por ahí, dejar ya el arpa colgada ya en aquel árbol y ya no alabar a Dios. No, alábale por más ganas. Tú sabes que los cánticos que hoy entonamos de adoración, que han conmovido nuestra vida, han surgido en medio de la tormenta. Por ejemplo, aquel cántico que dice levanto mis manos. Todos conocemos un testimonio de cómo se compuso ese canto. Cuando alguien había perdido a su pequeño. ¿Quién no conoce también enciende el fuego en mí? Cuando aquel siervo había perdido a su hijo. Y surgió la alabanza. Que en medio de la tormenta surgen los adoradores. No quiere decir que siempre tenemos que estar en la tormenta, sino que debemos de permanecer fieles en las tormentas. Levanto mis manos, te invito a que te pongas sobre tus manos.